Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar con una persona muy especial que la verdad me interesaba mucho su opinión debido a toda la controversia que se ha generado en los últimos días con el tema de Molotov, pero cuando me puse a investigar me enteré de cosas muy buenas y cuanto menos polémicas que se han generado alrededor y me gustaría que pudiéramos tocar el tema. Por lo cual te doy la palabra para que te presentes. Hola, mi nombre es Manami Kil. Tengo 26 años, soy originario de Chihuahua, aunque actualmente radico en la Ciudad de México. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Soy activista vegana y anarquista queer, especializada en la defensa de los derechos humanos. Eh, yo participé como miembro activo del Movimiento de Integración de la Diversidad en Chihuahua, por lo cual luchamos por el matrimonio igualitario. Después me hice activista independiente y he colaborado con varias organizaciones de justicia social, como lo que es el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, Justicia para Nuestras Hijas, Chihuahua con Ayotzinapa, entre otras. Muy interesante currículum, la verdad. Sí, gracias. Pero bueno, mira, me gustaría empezar con lo de Molotov, digo, de manera muy genérica. Quiero hablar sobre la evolución del género musical. Ujú. Con el tiempo las cosas han ido cambiando. No es lo mismo un artista. Antes producían canciones sin ver las consecuencias ni pensar que se podía llegar a hacer una revolución o que podrían alzar la voz las otras personas, las que les molestara, los que se sintieran atacados. Y hoy en día esto está cambiando totalmente, ya sea por Twitter, porque, por la unión, porque ahora alzan la voz, ya no se queda callado nadie. Y esto es muy importante. Y me gustaría saber cómo empezó todo esto de Molotov, cómo llegaste a esa conclusión, en qué te afectó en general, vaya. Mira, te explico. La canción de Molotov ya es una canción algo vieja, ¿no? De los 90. Yo nací en el 93. Entonces me tocó crecer, digamos, o sea, pasar la infancia ya escuchando la canción, ¿no? Te estoy hablando de los 4, 5, 6 años y todo. Y en lo particular, como siempre se me leyó, digamos, como parte de la comunidad, fui un blanco fácil, vaya, para el bullying homofóbico, para el bullying transfóbico, etcétera. Entonces, eh, en aquellos ayeres era bastante normal el discriminar, ¿no? Acosar y decir, ah, pues mira, ahí va el jotito, vamos a tirarle piedras, vamos a insultarle, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, frases como la típica porra, ¿no? Del puto, o también, digamos, envalentonados por canciones populares como la de Molotov, pues terminaban gritándonos, insultándonos con frases como matarle al maricón y cosas de ese estilo, ¿no? Eso pasó hace tiempo, ¿no? Y, digamos, a mi generación, a las personas que crecimos en esa generación, nos tocó convivir con ese acoso. Ahora, a mí me gusta mucho aclarar que no es que Molotov haya creado la homofobia en este país, ¿no? O sea, la homofobia y el machismo son muchísimo más antiguos. Sin embargo, Molotov, la manera en que se expresa y las letras que colocó en esa canción sirvieron por un lado, para demostrar lo normalizado que era ese lenguaje, y por otro lado también sirvieron para las personas que querían violentar, pues agarrar alguna herramienta, ¿no? Como también lo que hacía Derbez, ¿no? De Julio Esteban y Agapito y demás. O sea, todo eso fueron como que herramientas que pudieron utilizar contra nosotros en nuestra niñez y nuestra adolescencia, sobre todo, pues para la burla, el acoso, la humillación y todo eso. Sí, claro, porque yo estuve leyendo sobre la sobre el artista que la creó y él dijo que él realmente nunca hizo esta canción con afán de ofender a nadie, ni con esa intención, ni que era por otras cuestiones. Pero pienso que cuando creas una canción que se puede derivar en ese tipo de cosas, debes de ver el peor uso que le pueden dar y el mejor uso que le pueden dar, que en su caso sería bailar, cantar normal. Pero como dices, las personas lo utilizaron como herramienta para atacar a personas desde un lado homofóbico para atacarlas y tú como artista debes de estar preparado para eso y te pueden relacionar muy fácil y te pueden cancelar. Hoy en día
lo bueno, ya nadie tiene el valor para sacarte esas canciones y menos un artista del calibre de ellos. Y eso es muy bueno porque ya se ha alzado la voz y ya se dieron cuenta de que si la cagas, te va a cargar la chingada y te van a quemar y cancelar como debe ser. Es correcto totalmente. Pero sí, el utilizar una herramienta como tu propio arte, por decirlo así, porque pues a final de cuentas, para bien o para mal, es arte y deben de considerar ese tipo de cosas. Y esto me llama mucho la atención porque, mira, hoy en día con todo el movimiento feminista, que también es muy interesante, canciones como por ejemplo de Bad Bunny, que son muy admiradas de muchos reggaetoneros, de cierta manera están denigrando a la mujer o están hablando mucho sobre el sexo, de que empoderar y esto y que el otro. Pienso que esas canciones a final de cuentas también van a terminar viéndose muy mal por lo que reflejan, por la herramienta en la que pueden ser utilizadas y por lo que están tratando de transmitir. Digo, a final de cuentas es algo, cuando estás con una canción de reggaetón no buscas el trasfondo genérico que tiene ella, ni las líricas, ni todo eso, porque buscas más bailar y todo esto, pero como lo estábamos comentando, debes de ver lo peor y lo peor de estas canciones, ¿no? Lo mejor de estas canciones. Sí, mira, volviendo un poquito al tema de Molotov, me queda claro, bueno, no sé, ¿no? Yo no estaba presente en la mente de la persona que creó la canción, pero creo que es muy probable que no lo haya hecho con esa intención. Y en eso se han escudado todo este tiempo ellos, diciendo, es que no es homofóbica, no es homofóbica. Pero a ver, ojo, una cosa es que tu intención haya sido con esa canción violentar a esta minoría y otra muy diferente para lo que se puede interpretar, ¿me explico? Entonces, yo no estoy Claro. diciendo que su intención haya sido de, sí, vamos a matar homosexuales, no lo dudo, la verdad, a menos de que de verdad tengan cero conciencia, pero bueno, volvemos, ¿no? O sea, hay que entender que eh, todas las acciones que tenemos, los discursos que hacemos, tienen implicaciones y tienen consecuencias. Y en un país donde se matan homosexuales y personas transgénero, pues no pueden ni decir ni de broma esa clase de cosas, ¿me Sí, explico? ellos tienen su responsabilidad y deben de asumirla. Es muy fácil escudarse de que, no, yo no era con esa intención, no, perdónenme. Ujú. Es tirar, es aventar cachetadas con guante blanco. Digo, debes ser responsable. Si la cagaste, dices, ¿sabes qué? Yo en el momento no lo hice así pensando así, pero entiendo que esto pues, está Ujú. afectando demasiado. Una disculpa y esto y que lo otro. Habla y sé sincero, no nomás vaya, no, pero yo no me voy a disculpar porque yo no estaba ofendiendo a nadie. O sea, también hay que ser inteligentes en ese tipo de cuestiones. Aunque hayan pasado el tiempo, puedes, no lo quiero decir así, pero escudarte para transmitir lo que realmente piensas, vaya. Claro, y además cuando ves la reacción que hubo por parte de sus fans, cuando a mí me dijeron, es que no es homofóbica, es que no es machista, es que quién sabe qué, y yo veo la clase de insultos que me lanzaron, la cantidad de amenazas de muerte que recibí, tú no tienes idea. Tuve que bloquear los mensajes de todas mis redes. Tú te diste cuenta que no fue tan fácil Sí, contactarme, ¿no? sí, Entonces, me imagino. sí, hice un hilo, de hecho, en Twitter recopilando algunos de los pocos ejemplos de lo que me estaban diciendo, oye, te vamos a matar por puto, te vamos a quemar vivo. Y yo digo, a ver, ¿quién les cree entonces que aquí no hay homofobia? ¿Me explico? Y con respecto a lo de Bad Bunny y demás, es que depende mucho del estadio de la conciencia de la sociedad, vaya. A lo mejor ahorita, como tú dices, ¿no? La gente no le está prestando mucha atención, otras personas sí, a las letras. Y a lo mejor en 10 años esas canciones ya van a estar súper prohibidísimas, no sé. Claro. Tal vez, ¿no? Dependerá de cómo vaya avanzando este discurso. Desde el lado feminista, hay muchas corrientes, no hay como un feminismo homogéneo. Entonces, hay feministas que son anti-reggaetón, anti toda esta sexualización, digamos, pero hay otras feministas que son un poquito más críticas y dicen, ok, a ver, depende, ¿qué es lo que dice la letra? Por ejemplo, una que es muy polémica es la de, si tu novio no te mame el culo, para eso que no mame, ¿no? Es muy sonada esa canción. Y muchas personas me lo dijeron, ¿no? Oye, pues ¿por qué no criticas esa canción esa frase, ¿no? Y demás, y yo así de, a ver, una cosa es que te estén buscando abusar, humillar, menospreciar como en la canción de puto o que directamente digan matarile al maricón. Era algo Y muy específico, o sea, el mensaje era muy específico en esa canción y en esto es algo como que más general, supongo que es a lo que te sí, refieres, ¿no? no tanto eso, sino que aquí no se está buscando violentar a nadie. O sea, al final de cuentas, la sexualidad de cada quien es libre siempre y cuando sea consensuada y todo. Y pues la canción lo único que está diciendo es que
pues qué triste que tu novio, pues no sé, no te complazca sexualmente, ¿no? Pero a final de cuentas no está llamando a violar, a matar o a abusar mujeres, que no digo que en el reggaetón no ocurra. Y esa clase de mensajes que, digamos, pueden tomarse como violentos y abusivos y misóginos, por supuesto que hay que denunciarlos y criticarlos para poder avanzar y mejorar. Y es que es la cosa, digo, irnos a los extremos totalitarios de no me ofendo por nada y me ofendo por todo, tampoco está bien. Como tú dices, hay que establecer un criterio de, a ver, de comprensión en base a lo que estamos viendo, pues, sería correcto ofenderse por ese tipo de cuestiones. Digo, ya si son algo muy denso, muy fuerte, como lo fue la canción de Molotov, que te digo, hoy en día nadie se atrevería a sacar una rola así. Igual y sí, pero por generar polémica, pero pues, Ujú, no, sería algo muy tonto y se vería muy obvio y muy sucio que hicieran eso. ujú. Pero pues es el futuro de todo el género musical y va a cambiar mucho. Incluso también, no sé si estás enterado, no sé qué tan de acuerdo estés con lo de que los comediantes hagan también chistes oscuros de humor negro y mucha gente los está defendiendo con el comentario de, a ver, pues es que a final de cuentas muchas cosas de las que te ríes están mal. Digo, si voy caminando y me caigo y te ríes, pues te da risa, es algo normal, pero estás atacando un nicho muy específico cuando haces chistes de humor negro, ya sea sobre religión, sobre temas delicados, vaya, que no quiero Ujú. mencionar para evitar conflictos, pero que terminan afectando. Digo, me gustaría saber dónde crees que está el margen o la línea que divide el permitir a un artista sobrepasar esos límites para ese tipo de cuestiones. Pues mira, para esta clase de cosas me gusta mucho remitirme a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen muy claro por su historia de racismo y esclavismo y todo que sobre todo las personas blancas está penadísimo que utilicen la palabra con N, así sea Así. en un contexto positivo. O sea, así Les quieran, no parten sé, su madre. exacto, así quieren halagar a alguien o lo que sea, no está bien visto porque fue un término creado por la gente blanca para designar a la gente afrodescendiente con el objetivo de menospreciarles, hacerles menos, abusarles, humillarles, igualito que la palabra puto, maricón, hijoto y demás. Entonces, en el caso de los chistes, a mí me parece por ejemplo, que una persona heterosexual se suba a hacer un stand-up y empiece a burlarse de cuestiones LGBT, por ejemplo, me parece de mal gusto. Me parece de mal gusto porque no estás empoderándote a ti, no estás empoderando a tu comunidad, estás haciendo el chiste fácil de los estereotipos y no sabes qué implicaciones eso puede tener a final de cuentas. Pero es Cosa que, muy... y te pongo el escenario. Ujú. Yo formo parte de la comunidad y como me autonombro y soy parte de la comunidad, me voy a querer vender que tengo el derecho a hacer este tipo de chistes y así no puedan recibir esas críticas porque yo voy a decir, no, pero es para nosotros el chiste, porque por ejemplo, entre la N-word, ellos sí se pueden decir así y no se ofenden, digo, lo ven como hasta una hermandad y todo. Y digo, si ellos autodenominan de que soy parte de esta comunidad, voy a hacer estos chistes y no me puedes decir nada porque yo también estoy dentro de la comunidad, también ahí hay una línea y hay muchos artistas, muchas personas que están en los medios que se hacen pasar que están mediante la comunidad nomás para la afinidad con la comunidad o para llamar la atención o por el soporte que dan, que es muy grande. La verdad, eso me asombra mucho. Incluso a veces llega a ser hasta radical en el hecho de que apoyar sin importar qué. Y digo, es normal hasta cierto punto, ¿verdad? Mira, no significa que ya el hecho de que seas parte de la comunidad te dé carta blanca para decir lo que quieras, porque la gente a veces cree cuando no es parte de la comunidad que somos un ente otra vez homogéneo, que no tenemos diferentes puntos de vista. Y lo cierto es que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, como luchar contra la discriminación, pero hay otras cosas u otros medios o formas y demás donde puede haber diferencias. Entonces, el hecho de que una persona, por ejemplo, una mujer trans, se suba a hacer un sketch o un show de comedia y se burle de la gente transgénero, pero digamos siendo hiriente o burlándose de los asesinatos, de los crímenes de odio, es así como de que, oh, ¿sabes? O sea, en el asunto de la comedia es complicado porque definitivamente entran muchos factores, pero
te lo digo yo personalmente, yo no consumo este stand-up porque me he dado cuenta de que justamente acuden mucho a esos lugares, ¿no? De la burla fácil. Cuando ya han ido surgiendo otros proyectos y me parecen muy interesantes de cómo es posible hacer comedia sin burlarte de las minorías, ¿sabes? O sea, desde videos de YouTube, que yo digo, es que este humor es, o sea, y no precisamente que sea humor blanco, pero que no es humor, vaya, discriminatorio, ¿me explico? Entonces, ¿dónde pintar la raya, me preguntas tú? Ojalá tuviera así como que la frase perfecta para decirte, depende del criterio de cada persona. Yo creo que lo más seguro es que si vas a hacer chistes de una comunidad marginada, pues primer paso, asegúrate de estar en ella, en primer paso, ¿no? En segundo lugar, pues si estás dentro de esa comunidad, pues tienes que estar enterado de cuál es de los intercambios que tenemos con oponentes y demás, saber jugar con las palabras. En Twitter, las personas que somos parte de la comunidad, por ejemplo, tenemos broncas con feministas radicales, con conservadores, con fascistas y demás. Y podemos bromear con respecto a esa clase de intercambios que tenemos, pero porque ya conocemos cómo es la dinámica, ¿me explico? Entre nosotros nos podemos interpretar. Y es que Hay ahí que tener entra esa también, capacidad. sí, ahí entra mucho el conflicto de, digamos, formar parte de la comunidad y yo pienso hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí, que digamos que son los estándares base, los criterios para los razonamientos. Pero hay otras personas de la misma comunidad que llegan hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. O sea, con criterios mucho más desarrollados, avanzados o diferentes. Pero como los estandarizan y los echan en una misma canasta a todos, piensan que todas tienen esa misma mentalidad y termina modificándose mucho la creencia respecto a los temas, respecto a las creencias, respecto a la ideología. Y por eso mismo se llega mucho a las ideas erróneas de que es que tienen pensamientos muy idealistas, muy radicales, muy fuertes, muy arraigados que no piensan cambiar, cuando realmente no es así, pero es el problema de no puedes estandarizar todo y hacer que toda una misma comunidad piense igual, que las mismas feministas piensen todas igual, que todos piensen igual, aunque sean una comunidad, es muy difícil y siempre va a haber muchas diferencias entre ellos. Y ahí radica todo el problema. Es lo que pienso. Lo que pasa es que cuando eres un grupo marginado, y históricamente siempre ha sido así, cuando eres un grupo marginado, tú dices, ok, partimos desde un común denominador que es decir, las cosas están mal. En eso estamos de acuerdo. Y empieza a haber, digamos, diferencias en el momento en que empezamos a establecer hacia dónde vamos, es decir, cuál es nuestra meta y por qué medios los alcanzamos. Y eso es en todo, es decir, grupos antirracistas, comunidad LGBT, feministas, partidos y organizaciones obreras, etcétera. Es decir, broncas hay. Me Sí, explico claro. dentro de nuestros mismos grupos y tal. Pero lo que tenemos claro es que luchar contra el odio, favorecer a una sociedad más inclusiva, igualitaria, más libre también, que a veces a algunas personas se les olvida mencionar, es un valor compartido. Entonces, los análisis que realicemos pues siempre tienen que ir dirigidos a alcanzar esos valores comunes compartidos. Sí, sí, cierto. Concuerdo totalmente contigo. Y es muy difícil tratar de establecer un régimen entre todos por las ideas, valores que cada quien tiene distintos, como dices, el común denominador. Un ejemplo sin entrar en detalle para evitar polémicas, de ser feministas y feministas pro aborto y pro vida, ¿sabes? Y ambas tienen el mismo común denominador que es el ser feminista, pero luego entran en conflicto y luego, ¿sabes? Como, o sea, siempre hay un fuerte ideologías de pensamiento que cambian mucho. Pero Sí, bueno, ya para entrar en otro tema que también es interesante, hace poco estuve leyendo que mucha gente se confunde con la distinción entre sexo y género. Me gustaría que dieras una explicación tú primero respecto a esto y poder seguir hablándolo sobre la distinción que hay entre este y este o si es uno igual. ok. A nivel social se confunden muy a menudo. El sexo, digamos, podríamos explicarlo como este conjunto de características físicas que una persona tiene con el cual se le puede encasillar como macho, hembra o intersexual. Digamos, a grandes rasgos, así es como tradicionalmente se nos ha explicado. Y el
el género vendría a ser cuestiones sociales, psicológicas, donde tú te designas hombre, mujer o persona no binaria. Entonces, el ser, por ejemplo, el tener pene, por ejemplo, siempre ha estado asociado con ser hombre, cuando pues no necesariamente, porque si entendemos que el género, cómo leemos las cuestiones de género, estas han ido variando de lugar a lugar y de ciertas épocas a ciertas épocas. O sea, en el caso de México, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer a día de hoy que lo que era ser mujer hace 100 años. Es una cosa totalmente diferente, aunque tú podrías decir, no, pero es que tienen vulva, así que son lo mismo. Pues no, no son lo mismo. Las vivencias, las violencias que tuvieron que enfrentar son distintas. Y una mujer, por ejemplo, que vive en México es muy distinta a una mujer que vive en Egipto, por ejemplo. Entonces, el género es algo social, socialmente construido y también tiene que ver con lo psicológico, independientemente de los genitales y las características físicas. Claro, es que eso que dices es muy importante porque automáticamente cuando escuchamos hombre o mujer lo relacionamos con los órganos que lo caracterizan, por decirlo así. Pero es un concepto raro, incluso si pusieras mujer con doble R para hacer un poco la distinción de la palabra, para que no lo peguen directamente con los órganos, por decirlo así, el concepto es muy diferente a lo que se ve si lo quieren llamar así y es lo que se debe hacer para hacer la distinción. Incluso la página del Gobierno de México tiene un comunicado del CONAVIM que dice que el sexo es las cuestiones biológicas, físicas, anatómicas y el género es el conjunto de ideas, comportamientos, atribuciones que tenemos para apropiar a cada sexo. Y el ver el hombre y mujer como un concepto más allá de un físico es lo que se debe hacer y es lo que muchas veces es difícil llegar a manifestar y transmitir a otras personas. Y luego siempre sale el comentario que seguramente te ha tocado debatir ¿y si yo me creo un perro o me creo una vaca, por qué no puedo ser una vaca? ¿Sabes cómo? Y sale ese tipo de cuestión de debates un poco ilógicos, pero... Ujú. Bueno, a final de cuentas, quienes hacen esos comentarios, entonces a mí me gustaría decirle, bueno, si tú te sientes perro, pues toma tu plato de croquetas aquí, quiero verte, ¿no? O sea, realmente quiero verte. Entonces, en el caso de las personas trans, incluso cuestionamos, ¿no? Esta idea cerrada del binarismo de género y del binarismo sexual también, porque muchas personas dicen que solamente existen personas con pene y personas con vulva, y no es cierto. Y a Déjame final hacer de una pequeña cuentas, aclaración. Lo sí. de binario, para los que no sepan, se refiere a que en el lenguaje de programación es 0 y 1 y es lo único que existe para este lenguaje. El 0, pues si lo quieren transponer así, mujer y el 1, hombre. Pues es a lo Ujú. que se refieren con no binario, que no entran de eso dentro de ese mismo lenguaje y esa misma ideología. Lo hago como aclaración porque mucha gente lo desconoce para que puedas continuar. Una disculpa. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Sí, justo el binario es eso, ¿no? Un sistema donde únicamente se consideran dos opciones, o es una o es la otra, no hay intermedios ni opciones fuera de ella ni nada de eso, pero a nivel social, por ejemplo, existimos las personas no binarias que independientemente de nuestra física, de nuestra biología, como lo quieras llamar, es difícil catalogarnos, ¿me explico? Y o sea, si tú hablas ya conmigo a nivel personal, pues tengo vivencias tanto que tú podrías, digamos, vincular como masculinas, como femeninas, como una mezcla de ambas. Es una ambigüedad bastante Sí. interesante. Entonces, sí, te decía que desde nuestra trinchera cuestionamos, en primer lugar, que se vincule, como bien decías, el sexo o la genitalidad con el género. De manera que entonces tú como persona que nació con pene puedes empezar a desligarte de los estereotipos de género, de los roles, porque antes era muy estricto, ¿no? O bueno, tiene pene, es niño, pues le va a gustar el fútbol y va a ser heterosexual y le van a gustar las niñas y se va a dedicar a trabajar. Y nosotros decimos no, porque eso coarta libertad individual y crea sociedades con muchos problemas. Desligamos el género del sexo y también eh, pues defendemos que no hay solamente dos opciones, ¿sí me explico? O sea, ni en el sexo ni en el género, porque a veces se les olvida nombrar a las personas intersexuales, pero aquí están. Se calcula que aproximadamente son entre un 1 o a un 2% a lo mucho, pero son estadísticas Es lo de los aproximadas. cromosomas, ¿no? Es que muchas veces se escudan con eso. A ver, no, el sexo es nomás X y Y X, ¿sabes cómo? Ujú. Pero luego salen con tres cromosomas y cosas así, o cosas que modifican tu ADN.
y terminan adquiriendo otro significado en lo biológico, vaya. Sí, son personas que normalmente suelen nacer con combinaciones cromosómicas, no siempre, niveles hormonales distintos, características físicas que no podrías, digamos, catalogar fácilmente dentro del binario sexual. Y es entonces ahí donde viene a romper con esta idea de que incluso en lo físico y en lo biológico no hay solo de dos sopas. ¿Me explico? Porque a final de cuentas a mí me gusta explicarlo de esta manera. Las personas que tenemos pene, vaya, incluso compartiendo ese común denominador, hay que entender que son de diferente tamaño, de diferente color, tienen diferentes capacidades, diferentes funcionalidades. Unos cuerpos son fértiles, otros no son fértiles. Las sensaciones son distintas. A final de cuentas, el cuerpo de cada persona pues es único. Entonces, reducirlo todo a un o eres esto o eres el otro nada más porque tienes algo ahí colgando o tienes una vulva, me parece bastante reduccionista y no refleja la realidad de la diversidad que existe. Y digo, esto creo que es una diferencia de pensamiento más que nada generacional. Por eso mismo antes se dan mucho todas estas cuestiones. Digo, hoy en día también, pero han reducido considerablemente gracias a redes sociales, gracias a que se fue alzando la voz y luchando contra estas ideas muy arraigadas que tienen en el pensamiento, de pensamientos que vienen de atrás, que es uno u otro, el binario, es cero o uno. Y es hasta cierto punto, me pongo en el lugar, por ejemplo, a ti, como me comentas, te tocó vivir muchas cosas difíciles de bullying, que discriminación y bla, 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 bla. Y te pones en el lugar de los papás, que es lo que ahorita se dice, déjalo ser, deja que haga lo que quiere y va a realizar y va a encontrar su propia identidad. Y está Ujú. bien, pero poniéndote en el lugar de los papás también es difícil porque se va a dar mucho la cuestión de bullying, la cuestión de que si va vestido así, si esto y que lo otro, va a llegar con bullying y tú como papá tampoco quieres eso para tu hijo o hija, y no vas a querer este tipo de situaciones. Digo, hoy en día está cambiando mucho, hoy en día ya creo que ya se normalizó un poco más y ya podría desarrollar una infancia, una niñez, una adolescencia sin sufrir este tipo de acosos tan fuertes como quizá te tocó a ti vivir. Pero pienso que es mucho lo que defendían antes los papás, que trataban de proteger los demás y esto mismo afectaba su desarrollo. Es que a final de cuentas muchas personas decían, ¿no? Eso, es que le van a acosar, le van a violentar y demás. Y desde nuestra trinchera es, ¿y tú crees que no dejándole ser los problemas se van a arreglar? Claro. Ok, supongamos que que no le van a acosar porque vas a obligarle a que se vea muy normalite, digamos, pero a final de cuentas estás dañando su autoestima y tristemente, ¿qué prefieres? ¿Una hija muerte o una hija a quien tengas que apoyar si vive acoso, bullying y demás? Es decir, apóyale. Si sientes que puedes sufrir violencia, pues para eso entras tú, ¿sabes? Y para eso estamos otras personas que estamos luchando por la igualdad. No te escudes en querer proteger a tus criaturas simplemente limitándoles, porque eso tiene terribles y de verdad no puedo enfatizar esto lo suficiente, tiene consecuencias terribles en la vida de las personas porque no les dejas vivir sus procesos, digamos, vaya, y terminan tristemente con problemas de autoestima, traumas y hasta incluso en suicidios, y eso pasa mucho con la comunidad trans. Claro, lo que te iba a comentar, que a final de cuentas, digo, podrán normalizar lo que quieran y podrán establecerte ciertos parámetros, no puedes hacer esto, 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 y tienes que hacer esto, esto y esto. Pero esto va a crear un problema de si ni mis mismos padres me están aceptando, ¿qué puedo esperar que me acepte un desconocido? Y esta Exacto. mentalidad que se les quede de que es algo erróneo, está mal. O sea, que desde casa venga esta mentalidad, estás mal, lo que tus gustos, tu desarrollo está mal, es un problema muy grave y por lo mismo creo que existen una tasa de suicidios dentro de los transgéneros muy alto, por lo mismo que se les oprime, en su casa los apoyan y es una situación muy difícil. Por eso mismo siento que si tú llegas a ver que alguien de tu familia está experimentando todo esto, lo menos que puedes tratar de hacer es tener empatía, apoyarlo. Digo, lo van a juzgar, le van a juzgar, ya es otra historia, no es algo que tú puedas controlar, son factores externos, pero lo que tú puedas hacer, hazlo de la mejor manera para que sienta tu apoyo, ¿sabes?
Claro, sí, totalmente. O sea, a final de cuentas, el reprimir a una persona no va a cambiar el hecho de que, pues, es quien es y lo único que vas a hacer es orillarlo a la depresión. Y entonces, pues, creo que nadie, o bueno, padres y madres conscientes, pues no creo que sea lo que en verdad quieran, pero tristemente eso terminan haciendo y tiene consecuencias fatales. Digo, son cuestiones de educación que esperemos que esta generación sea la que cambie toda esta mentalidad. A final de cuentas estamos viendo que incluso en nuestra generación hay muchas mentalidades bien diferentes y por eso mismo creo que están entrando en muchos conflictos porque muchos traen las mentalidades que adoptaron plenamente de sus padres, que son anteriores, y otros que están revolucionando y deconstruyéndose a la nueva mentalidad, dándose cuenta de la realidad de las cosas más bien y dándoles el valor que merecen. Y por eso hay mucho conflicto entre las ideas de antes, autoritarias, y las ideas actuales, que son progresistas, que tienen diferentes maneras de ver la vida, que quizás en las correctas, digo, no hay una verdad absoluta, cada quien defiende sus verdades en base a lo que ha vivido y lo que piensa, pero esperemos que ya con el tiempo esto vaya cambiando, vaya normalizándose un poco más para que baje esa tasa de mortalidad tan alta que la verdad sí es muy preocupante. Sí, porque a final de cuentas esos cambios los logramos nosotros, ¿sabes? Criticando, y a mucha gente no le gusta la crítica. Me decía, oye, es que a mí me gusta Molotov. Y yo le decía, pues qué bien, ¿no? Pero es que esto no se trata de gustos musicales, o sea, esto va más allá. Y antes se daba mucho ¿cómo decirlo? El darle prioridad a la normalidad, a no destaques, a no seas el rarito, no seas diferente a la comunidad. Y eso trajo consigo muchos problemas a nivel emocional. Nosotros somos la generación que tenemos que cargar con el montón de prejuicios. Apenas en nuestra generación se está haciendo énfasis en lo importante que es la salud mental, que antes no se hacía, no se hablaba de eso. Entonces tú te aguantabas, tú te callabas y tenías que cumplir con ciertos roles y no importaba lo que tú quisieras para tu vida, porque así tu papá quería que trabajaras en esto y que te dedicaras a esto y que fueras muy hombrecito y a lo mejor eso no era lo que te llenaba y entonces terminas creando un ambiente tóxico para tu familia, hay violencia, divorcios y todo lo que eso conlleva. Es decir, es una cadena, entonces necesitamos respetar la libertad de decidir de cada persona en torno a su vida y Sí, su cuerpo. y digo, para bien o para mal, es una época histórica. No sé si totalmente gracias a redes sociales, pero sí un porcentaje muy alto en el que está influyendo todo esto, el poder conectar gente de todos lados del mundo para luchar por este tipo de causas que son una realidad en nuestro país y en todo el mundo más bien. Y a final de cuentas esto va a ser histórico, o sea, para bien o para mal nos tocó vivirlo nosotros, y vamos a tener que avanzar con esto, luchar para que en el futuro las siguientes generaciones disfruten y no tengan todas estas cargas que quizá les tocó tener a las generaciones actuales, ¿sabes? Ojalá, sí, pues eso es lo que eso es lo que planteamos, que las próximas generaciones no tengan que vivir esta violencia que tuvimos que vivir nosotros. Pues, mira, ya para cerrar este tema, me gustaría hablar también del lenguaje inclusivo. Ujú. Digo, es algo que realmente yo no comparto por ciertas cuestiones, pero respeto a las personas que lo quieren implementar en sus vidas y lo utilizan para expresarse, para X o Y razón. Digo, a mí se me hace muy difícil por cuestiones laborales, que en escritos, este tipo de cosas, que quizá como no está ah, oficializado por la RAE, muchas veces se demerita la palabra o la connotación que utilices a la hora de transcribirlo, vaya. Por eso te digo, me es difícil utilizarlo, pero no estoy en contra de él y respeto totalmente a las personas que lo utilizan. Pero, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? Que debería ser inclusive, pero no. No. No, 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 no. Ahí estás un poco errado. Mira, te explico. La gente cree que el lenguaje inclusivo es ponerle E a todas las palabras, pero no va por ahí. Fue con intención, pero continúa. Ok, ok, perdón. No, 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 o Lo sea, que fue para que saliera este tema, pero dale, Oh, dale. ok, ok, ok. Muy bien, bueno, pues explico, ¿no? El lenguaje inclusivo tiene que ver con el género de las personas, no con el género de los objetos. Entonces, cuando alguien llega y hace mofa, ¿no? De que, ay, ya no va a ser la televisión, ahora va a ser le televisione o algo así, ¿no? Pues está hablando desde la ignorancia.
Mira, hay que situarnos, digamos, a entender de dónde viene esto. Históricamente, antes las mujeres no tenían acceso a los espacios de poder, espacios políticos, públicos, etcétera. Solo estaban relegadas a sus hogares. Entonces, por ponerte un ejemplo, en las universidades, las titulaciones, pues como únicamente accedían a esos estudios superiores los hombres, pues era abogado, licenciado, arquitecto, etcétera. Pero una vez que empieza a modificarse esta realidad, empieza a haber como un choque con el lenguaje, porque entonces entra, no sé, Ana María y se gradúa, no sé, en Derecho. Y entonces le llamaban el abogado Ana María. Entonces sonaba un poco extraño, ¿no? Entonces el lenguaje tuvo que ir adaptándose a la realidad de que las mujeres ahora también estaban ingresando a esos puestos que anteriormente no estaban a su alcance. Y después se fue entendiendo que el decir que el masculino abarca a todo el mundo, pues no es verdad. En primer lugar, hay que entender que el lenguaje también es político. Mucho nos dice, por ejemplo, que la RAE, durante la época de Franco, que fue el gran dictador fascista de España, se opusiera terminantemente a reconocer que a las mujeres se les nombrara abogadas, arquitectas, ingenieras, etcétera, porque sabemos que el fascismo está directamente vinculado con el machismo. Sí, Entonces, incluso hoy en día dicen, no, yo soy ingeniero y todavía pasa, fíjate, sí, todavía. Entonces, hay que entender siempre quiénes están oponiendo al cambio del lenguaje inclusivo y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, te explicaba un poquito de la historia, digamos. Entonces, más adelante se entiende que el masculino, pues, no abarca a todo el mundo y de que hay que alejar nuestra mirada y nuestra perspectiva de la vista masculina y entender que lo que no se nombra no existe. ¿Sí me explico? sí, Es sí, sí. decir, aunque en la vida real existamos las personas trans no binarias, por ejemplo, y las mujeres, si no las nombras en el lenguaje, no las introduces en el imaginario colectivo. No sé si me explico. Es decir, estamos en el mundo real, pero si no nos nombras, ¿cómo vamos a crear pensamiento? ¿Cómo vamos a introducirnos en toda esta filosofía? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, sí. se corta un poco con eso y empezamos a decir, ok, hombres y mujeres, ellas y ellos. Y ahora que entendemos o que estamos, digamos, empujando a que la gente entienda que las personas no binarias existimos y que siempre hemos existido, la diferencia es que no había un término para designarnos, digamos, de manera muy concreta, pero siempre han existido las personas que no son hombres ni son mujeres y son como que en medio o están afuera y demás y tal. Pero con el surgimiento del término no binario, ya podemos nombrarlo. Y entonces también el lenguaje en general se modifica. Y es hasta más práctico, la verdad, que en lugar de Mm. decir ellas, ellos, ellas y ellos y ellas, pues simplemente digamos ellas, porque no tiene género, y entonces ya abarcas todo. Y en lugar de decir las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes, es muy largo, ¿sabes? Sí, Entonces, más largo y te termina, o sea, terminas en, por ejemplo, creo que era Fox, que era los mexicanos y las mexicanas, ¿sabes ujú, cómo? O sea, ¿para sí. qué hacer esa distinción? Mejor vete a las generalidades, o sea, siendo general totalmente, no con las terminaciones en o, por decirlo así. Sí, o sea, entiendo cuál fue la intención, ¿sabes? De decir los mexicanos y las mexicanas, porque le dio visibilidad a las mujeres y eso da un mensaje importante. Pero ahora que estamos entendiendo que también hay que nombrar a las personas no binarias, porque aquí estamos, pues yo digo, es muy largo, ¿no? Decir los mexicanos, las mexicanas, las mexicanas. Entonces, el lenguaje va evolucionando conforme lo vamos usando, no por decreto de las academias, porque el lenguaje es previo a las academias, es decir, esas nacen después y lo vamos creando nosotros en la interacción. Cuando la gente se opone al lenguaje inclusivo, a mí me da mucha risa porque dicen, es que la RAE no lo permite, dice que no está bien. Y yo así de, bueno, y entonces, ¿por qué no estás utilizando las comas adecuadamente y los puntos? ¿Y por Claro. qué me estás hablando de tuitear y sextear y las nudes y todo eso? ¿No? O Tienes que... sea, a final de cuentas la RAE como no, no mediador, pero como siendo el sistema oficial de cómo debe ser la escritura y gramática de las palabras, termina adaptándose a lo que se está viviendo en la sociedad, a los términos que se van adquiriendo, el chatear, o sea, términos que van surgiendo. La RAE es la que se termina adaptando y mucha gente piensa que la RAE es totalitarista y que ya tiene o sea, que ya tiene un diccionario, aquí tengo un diccionario
y que esas son todas las palabras que siempre van a existir y que no se van a crear nuevas y que no se deben modificar. Y que la RAE no lo tenga contemplado actualmente no significa que en el futuro no vaya a evolucionar esto, porque la RAE se adapta a lo que se está viviendo en la sociedad. Y, por ejemplo, hay una palabra que me llamó mucho la atención cuando estoy investigando este tema, que era la palabra fácil. No sé si estás enterada de lo que pasó con todo esto. No, a ver, cuéntame. La palabra fácil en la definición de la RAE tenía descripción que se le llama a una mujer que tiene relaciones sexuales con muchos hombres. Y digo, esto es como un ejemplo de que la RAE se adapta a lo que se ve en la sociedad. Porque digo, no le quiero echar la culpa a la RAE, porque esto es culpa de lo que se ve como sociedad, de la definición que nosotros le damos a esta palabra, a esta connotación, y la RAE se terminó adaptando a los términos que nosotros estábamos estableciendo. Por eso mismo, el pensar que la RAE no puede cambiar o que no va a cambiar todo esto es un error muy, muy grande, porque esto va a evolucionar a final de cuentas. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema también con la RAE? Que son son un grupo de personas que son bastante conservadoras y sí se resisten un poco al cambio. Hacen el cambio, digamos, se adaptan, como bien lo dices, porque eso es lo ideal, porque esa es la función, a final de cuentas, de recopilar los cambios lingüísticos y demás. Pero hay ciertas cosas en donde la RAE sí denota cierto conservadurismo y tiene que ver mucho, por ejemplo, entrando de nuevo a los términos políticos. Tú sabes, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo la RAE se opuso a que México se escribiera con X, sino De que la era con J. J. Exacto. Y entonces esto tiene que ver con el decir, la RAE es una institución española. Tú sabes que México se independizó de España. Entonces, el colonialismo tiene que ver mucho con decir, yo te nombro a ti, yo te digo cómo tú te llamas y cómo se nombra todo lo demás. Entonces, el proceso de independizar es decir, no, tú ya no tienes poder sobre mí, yo voy a empezar ahora a nombrarme y a vivir mi vida, digamos, en términos fáciles de entender, yo voy a vivir mi vida como país independiente, como una república, como mejor nos venga, ¿no? Y tomaremos nuestras propias decisiones sobre la lengua, sobre nuestras costumbres, etcétera. Y entonces España se rehusó durante mucho tiempo, hasta el 2001, creo que fue que ya aceptó que la manera más adecuada de escribir México era con X. Y tú dices, wow, hasta entonces nos dieron permiso, pues perdón, pero de todas maneras nosotros nos llamábamos como México con X. Claro. Y las personas que en aquel entonces apoyaban que México siguiera bajo el yugo de España, defendían que México se escribía con J, porque todo eso es simbólico y todo eso es político. Entonces, hay que entender también el trasfondo de esas cosas. La RAE debería de adaptarse, aunque ciertamente muchas veces hay que jalarle las orejas para que entienda que la sociedad está cambiando y que ella también tiene que cambiar. Es que sí, o sea, sí, concuerdo totalmente contigo, pero poniéndome, digo, para hacerle un poco al abogado del diablo, poniéndome en el lado de la RAE, tiene sentido, digo, si yo empiezo a decir, ¿saben qué? Mi género, no, quiero que yo sea un cuadro y que pongan la palabra cuadro como género. Si cualquier idea que una persona quiere imponer que se agregue al idioma, va a ser un desastre. Por parte está bien que sean conservadores para que no admitan cualquier idea, digo, es lo que te está diciendo. A final de cuentas todo va a evolucionar y va a cambiar si se da mucho, si es fuerte el movimiento, si muchas personas están de acuerdo. Pero si cambian absolutamente cualquier petición, el idioma se va a deshacer, o sea, no va a haber un margen, unas normas de ortografía, por ejemplo, lo que ya es que antes fue primero todos con arroba y luego todos con X y luego ya fue cuando empezó el todes. ¿Cómo van a implementar en su norma ortográfica el todos, o sea, usar la X como descriptivo de un conjunto de personas? De personas. ¿Cómo van a hacer eso si entran en conflicto totalmente con sus normas ortográficas? Digo, hay que buscarle un trasfondo, buscar la manera en la que entre dentro de la ortografía para que pueda ser inclusivo y se pueda adaptar al lenguaje sin modificar totalmente la estructura que tenemos actualmente. Porque te digo, si nos basamos en empezar a meter palabras que queramos nosotros nomás porque sí, no digo que sea el caso, se va a deshacer la lengua, las normas, la estructura. Y si de por sí el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender junto con el chino mandarín, y hay otros también, pero imagínate para las personas que están aprendiendo a que quieren aprender español, lo complicado que va a ser. A ver, sí,
todas mujeres, todos hombres, todes, todos. ¿Sabes? O sea, lo digo como ejemplo. Y va a ser un poco complicado para ellos también aprenderlo. Digo, esto se basa en que está mal estructurado nuestro idioma porque o sea, a final de cuentas, el idioma es una representación de las ideas que tenemos nosotros y es una manera de reflejarlas y transmitirlas. Y por ejemplo, en el idioma inglés, esto no es así. O sea, no se da tanto el hecho de referirte a De kid, de género. niño, ajá, de género, esa es la palabra. Y porque está bien estructurado, tiene mejores normas y por lo mismo es más fácil de aprender. Por eso digo que el español hay muchas cosas que entran en conflicto a la hora de las normas ortográficas que están creadas. Pero al final de cuentas el lenguaje inclusivo viene justamente a simplificar el idioma en ese aspecto, porque es absurdo que en el español nos importe tanto el género de una persona en temas que pues, ni al caso, ¿no? O sea, por ejemplo, en inglés dices a beautiful kid, cuando lo traduces al español lo tienes que traducir a fuerzas con un género, cuando pues en inglés no existe esa concepción, ¿me explico? Entonces, el abogar por el lenguaje inclusivo me parece que es ir hacia el camino adecuado a neutralizar el lenguaje, dejar las categorías genéricas que como nos ha encantado meterlas hasta en la sopa, aunque no vengan al caso, y me parece un avance. En cuanto a lo que decías de las palabras, de que si alguien quiere una palabra, pues no es que se vaya a registrar. No, pues estoy de acuerdo. No, así no funciona a final de cuentas. Es decir, el lenguaje se va creando mediante la interacción social. No sé quién habrá sido la primera persona a la que se le ocurrió decir chatear, pero se fue expandiendo, ¿no? Y ya después se Claro. convirtió de uso general. Y pues ya está, o sea, independientemente de que rompa con las rígidas normas de la RAE y todo eso, lo cierto es que ni tú ni yo nos ponemos a averiguar cuáles son las normas de la RAE, si son compatibles o no, sino que el lenguaje lo utilizamos simplemente para transmitir mensajes. Si yo te hablo de una manera que tú logras captar lo que te estoy diciendo, misión cumplida, el lenguaje funciona. Sí, y hasta ahí te digo, es lo que te comentaba al principio, que no por no estar totalmente a favor de este idioma, de este lenguaje, debes de estar en contra ni pelearte con las personas que lo quieran utilizar. Digo, vive y deja vivir en ese aspecto, no, tampoco es tanto que le debas de dar importancia a cómo utilizan unas palabras que termina siendo una tontería pelearte por palabras, ¿sabes? O sea, a final de cuentas lo que representa, sí, sí, estoy de acuerdo que no es la palabra, es lo que viene detrás de la Ujú. palabra que busca meter dentro de esa definición. Pero lo pongo del otro lado, pelearte por esa palabra es una tontería que debes dejar ir y a final de cuentas todo va a evolucionar cuando generaciones suban, cuando la RAE encuentre una manera de meterla al lenguaje, porque hay palabras también que sí está medio complicado, porque no sé, por ejemplo, loco están locos, están locas. Luego decir, están loques y cuando son en individual, que no en el plural, en singular, perdón. Si es loco, loca y loque, ya tendría que cambiar de la C a la A la Q. U, E. Y hay muchas palabras así que podrían perder su significado. Digo, no se me ocurren ahorita algunas, pero hay algunas que al momento de cambiar la letra O o A una E, puede cambiar totalmente la connotación que está expresa. Y hay muchas cuestiones que se tendrían que verificar. Por eso también pienso que no es algo tan sencillo, vaya. Sencillo para quienes acaban de entrar a este mundo, no, definitivamente no, no es, pero te adaptas fácilmente. Yo tardé muy poco tiempo en aprenderlo y demás. Estoy un poco en desacuerdo con lo que mencionas de que ya cuando una palabra cambia al neutro se pierde la definición porque el contexto te lo da. El contexto te da de lo que estás hablando, ¿sabes? Es como si yo te digo, ay, es que esa persona que conocí está loca. Tú sabes perfectamente a qué me estoy Ah, sí, sí, refiriendo, sí, ¿eh? por eso te Entonces, digo, o el sea, contexto te lo da. sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que, te digo, ahorita no se me ocurren palabras, pero sí había leído varios ejemplos que realmente sí fue, porque yo te digo, estaba de que, ay, pues, ¿qué tanto afecta una letra? Pero encontré varios ejemplos que había leído, quizá luego te los mande para platicar de ello, que sí encontré que podía cambiar cierta connotación en la palabra y su definición que transmite. Digo, son cosas muy específicas, quizá, no sé, ponle 30 palabras, pero pues son cosas que, pues son 30 palabras que tienen que buscar la modificación. No Y es es algo fácil. válido, ¿sabes? Ajá. Es Que a válido final de buscar. cuentas, si no se puede cambiar, pues es así, déjala, ¿sabes? O sea, tampoco le busques tres pies al gato, ¿no?
No creo que sea Y mucho el como, problema. y como tú dices, son pocas palabras y no necesariamente significa que se nos vaya a acabar la lengua por eso. Seguramente surgirán otras alternativas. Como tú bien decías, primero fue la arroba, después fue la X. Yo no sé si dentro de 10 años seguiremos usando la E. A lo mejor hay otra forma, ¿no? Que encontramos más Ándale. práctica, más fácil. No sé, porque esto va generándose así, por mediante intercambio. Y no creas, o sea, no creas que yo me vivo la vida peleándome porque la gente tiene que utilizar lenguaje inclusivo. No, a final de cuentas, mientras se entienda, como tú bien decías, ¿no? Que, o sea, tiene que ver con visibilidad, con inclusión y demás y tal. Si una persona no desea utilizar lenguaje inclusivo, no la voy a crucificar. Lo único que sí les pido es que respeten los pronombres de las personas trans, que eso sí es como sagrado, ¿no? Es como si yo te empiezo a hablar a ti en femenino, pues sí te vas a incomodar, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, se respetan totalmente las posiciones. Y digo, cuando sabes que vas a estar conversando con personas que les que son parte de este movimiento, también hay que ser un poco inteligentes. Lo mismo que me comentabas, y era la ideología que yo tenía planeada para todo esto. A ver, si no quieres entrar en el lenguaje inclusivo, pero tampoco quieres ofender, o sea, es pendejo, utiliza términos neutros o maneras de referirte a general, de manera general sin entrar en con O o con A. ¿Sabes cómo? O sea, si hay muchas Claro. maneras de comunicarte con las personas, digo, tienes que cambiar ciertas palabras y jugar con las palabras, pero es algo que se puede hacer fácilmente. Digo, tendrás que estar medio tonto como para no poder llegar a ese razonamiento de que puedes comunicarte sin utilizar el lenguaje inclusivo, pero de manera general, ¿sabes? Sí, totalmente. Si tanto dolor te causa la E porque no se te da pesadillas, no lo digo por ti, sino una persona que, Sí, cómo nada, les no, no hay molesta a problema. algunas personas. O justo, o sea, como te decía hace rato, ¿no? Si tanto te molesta de decir, este, les estudiantes están contentes, pues no digas les estudiantes están contentes, di el alumnado está feliz. Y Exactamente. tan tan. O sea, hay que ser Sí. también creativos. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas maneras de comunicarse. Pero pues creo que ya tocamos los temas importantes. No sé si te gustaría agregar alguno o algún mensaje que quieras dar respecto a los movimientos que defiendes. O algo que me gustaría mucho que dieras sería un mensaje para los papás que tienen un hijo que se considera no binario, un hijo que se considera no binario, perdón, para apoyarlos con todas estas situaciones. Pues mira, un mensaje que me gustaría dar es que no están soles, no son las únicas personas que han vivido con esta situación. Muchas personas antes lo vivimos y actualmente seguimos en ello y estamos luchando por un mundo mejor, por un mundo que acepte la diversidad, que no discrimine, que no violente, permita que la gente sea libre y con igualdad de acceso a oportunidades, llámese laborales, escolares, de salud, etcétera. Necesitamos dejar este mundo mejor que como lo encontramos cuando nacimos. Entonces, para todas esas personas LGBT que a lo mejor van a ver este video, pues que sepan que no están soles, que estamos con ustedes y si necesitan apoyo, pues pueden encontrarlo en internet muy fácilmente. Me pueden contactar por Twitter, por Instagram. Si me haces el favor de dejar mi arroba, sería Sí, excelentísimo. aquí los voy a poner, no te preocupes. Muchas gracias. Y en cuanto a Les Adres, lo mismo, no son las únicas personas, hay que librarse de los prejuicios, quieran a sus criaturas, quieran a sus familias, son lo más importante que tienen. El amor no hace daño a nadie, ser quien tú eres sin hacer daño a nadie no hace daño a nadie, por válgame la redundancia, Sí. entonces apóyenles, no les pasa nada, al contrario, si no les apoyan, les están dando la espalda y terminan en cosas muy, muy trágicas que aunque no queramos ver, suceden, Es como una realidad y hay suicidios, que, como se tiene que ver, asesinatos. digo, plantearte esas cosas no lo debemos de esconder porque es una realidad y hay que ver todo el panorama, no hay más ciego que el que no quiere ver y si te ciñes a lo que tú estás viendo en tu presente, tarde o temprano te puede pasar lo que pasa en otros lados. Y Claro, yo quiero agregar algo, digo, a final de cuentas, que tengan esperanza. No soy parte del movimiento porque yo no estoy dentro de eso, pero lo respeto y lo apoyo en la manera que yo puedo. Y quiero decirles que pues hay esperanza, digo, a final de cuentas la discriminación siempre va a estar, pero hay que luchar contra ella, a final de cuentas se va a erradicar poco a poco, tengan la esperanza que esto va a cambiar. Quizá ahorita nuestra generación es la que se ve mucho estos conflictos que se ven, digo, porque antes era mucho peor, o sea, antes era, si pensabas mal, pues adiós, ¿sabes? Pero
que Eso es tengan contigo. esperanza. Las cosas están cambiando y ahorita lo estamos viendo de 5 años para acá, las cosas son totalmente distintas. Y que tengan la esperanza de que de aquí a 5 años las cosas van a cambiar más y más y más y más y más. Que tengan esperanza y sean fuertes en todos esos aspectos, güey. Sí. Y además de tener esperanza, pues sumarse, porque hay que recordar que los cambios no se dan solos, los empujamos nosotras. Entonces, siempre desde la empatía, aunque seas heterosexual, aunque seas, no sé, una persona que no ha vivido racismo, por ejemplo, yo no he vivido racismo nunca por mi color de piel, ser empática y decir, ok, esta violencia existe, aunque yo no la haya vivido, Claro. existe. Entonces, hay que ser empáticas, hay que ser aliados, aunque sea, se oiga de broma, Sí. hay que ser aliados de las causas y eso te hará mejor persona. Fíjate, hace poquito el video que te mandé de lo del feminismo, muchas personas me dijeron que, oye, tú no puedes hablar de esto porque eres hombre. Digo, a mí me causa mucho conflicto eso, por el hecho que, digo, quizá tú, porque mucha gente piensa que hablo de este tema, por ejemplo, de la comunidad, que hablo de este tema por su aprobación, que hablo del feminismo por aprobación de las mujeres. Y no, totalmente, digo, yo, por ejemplo, no es que no me interese, pero si una mujer se ofende porque yo hablo de eso, la verdad no me interesa. Yo estoy luchando porque mi mamá, mi hermana y mis hijas, que si Dios me lo permite tener en un futuro, que voy a tener, que tengan un mejor mundo. Y digo, yo no pienso que esté mal luchar y unirte a este tipo de situaciones, aunque tú no hayas vivido, aunque tú no hayas experimentado, pero estás consciente de lo que pasa, ¿sabes? Y puedes ayudar y aportar mucho, poco, dependiendo de cada quien, al movimiento del que se esté defendiendo, vaya. Sí, claro, aunque no seas parte de la comunidad, puedes ser una persona aliada y simpatizar y apoyar y empujar en pro de los derechos y la aceptación de esas personas. Una de las cosas de las que sí hay que hablar es cuál es el rol de la gente aliada, ¿no? Hasta dónde o cómo y tal, porque, por ejemplo, en el caso de la comunidad, te pongo un ejemplo muy claro, pues mucha gente heterosexual nos dice, ¿no? No luchen por esto, no hagan esto, no critiquen esto, y es así como de que, a ver, si tú eres una persona aliada, pues tú no estás aquí para criticar, no estás para apoyarnos, ¿sabes? O sea, para empujar, no para decirnos cómo, porque eso ha sido No para durante, guiar, vaya. no para guiarnos, exacto, estás para decir, aquí estoy con ustedes y les voy a defender. Sí, De eso claro. se trata. Igual en el caso del feminismo, ¿no? O sea, aunque haya quienes te digan que por ser hombre, no sé, a lo mejor no puedes opinar, yo creo que no, yo creo que tú tienes un papel importante, por ejemplo, con otros hombres, si Ándale. escuchas que dicen comentarios machistas o lo que sea, pues ahí estás tú para corregirlos. Y digo, a final de cuentas, si está así rápido, para, te digo, no entrar tanto en ese tema. Si estás hablando con un hombre que es súper machista y llega una mujer, el hombre siendo súper machista, y le dice, no, no me digas así, pues el hombre si es machista le va a valer madre, pero en cambio si ve, a ver, güey, no hagas eso, güey, está mal por esto, esto. Y, igual y tiene un poco más sintonía con el otro hombre y puede tomar conciencia de ello y arraigarlo para su presente, ¿sabes? Así es, el rol de las alianzas es bien importante por lo que acabas de decir, porque las minorías, pues justamente por ser minorías, muy pocas veces se nos toma en consideración. Y entonces es ahí donde ustedes entran y es donde no permiten abusos, donde no ceden el micrófono. Por ejemplo, el hecho de que tú hagas estos ejercicios, de decir, oye, voy a traer a una persona trans no binaria como yo, decirle, oye, platica conmigo, ¿no? Vamos a hablar de este tema. Está súper bien, a diferencia de que a lo mejor, no sé, tú te pusieras a dar concepciones o definiciones por tu cuenta, a lo mejor se vería un poquito Sí, mal, ¿no? claro. Pero está bien que cedas el micrófono, está bien que utilices tu privilegio, vaya, para dar luz, para dar voz, para apoyar a esas personas que pues, históricamente no hemos tenido voz. Sí, pues, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido una plática muy interesante. Fue muy fluida y no me aburrí en ningún punto. Me parecieron súper interesantes los puntos que dijiste y la manera en que te expresaste. Digo, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues para nada, lo que necesites, aquí estoy disponible, te mando un abrazo, un beso muy fuerte y pues hasta donde estés, mucho cariño y gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti por acceder a venir a este espacio y digo, cuando desees o quieras venir o tocar algún tema que te interese, sabes que tienes las puertas abiertas y podemos hacerlo con mucho gusto. Pero Vale, ya bueno, está. amigues, hasta aquí les dejo este capítulo. Espero que les guste, que lo compartan y traten de ser un poco flexibles y empáticos con las personas que tengan unas ideologías distintas. Digo, está bien defender nuestros ideales, pero también
sean conscientes, también busquen qué peleas pelear y en qué conflictos entrar. Pero bueno, ya está, ahora sí. Nos vemos.